gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Bueno, a veces no tenemos palabras para expresar lo mucho que te agradecemos, por lo mucho que tú has hecho por nosotros. Es demasiado grande, tanto amor desbordado por nosotros, por seres, Señor, que hemos sido hasta renuentes, hemos sido a veces indiferentes contigo, Señor. Pero tú estás ahí firme, fiel, Señor, todos los días renovando esa misericordia, Señor, asistiéndonos, ayudándonos, Padre, tu Espíritu Santo ahí siempre apoyándonos, Señor. Esas promesas, Señor, que no caducan, que están vigentes cada día, Señor, para con nosotros. Padre, ayúdanos a apreciar mejor tu belleza. Ayúdanos, Señor, a apreciar tu palabra, Padre, que es por donde tú te manifiestas, es por donde tú te revelas a nosotros, es por donde tú nos guías, es por donde tú nos enseñas todos los días, Señor. Padre, ayuda a tu iglesia el día de hoy que se reúne, Señor, que viene a tu casa a sentarse a tu mesa, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada hermano, a cada ministro del Evangelio que está hoy delante de tu iglesia precisamente exponiendo tu palabra, Padre. Amén. Dios es bueno. La semana pasada vimos la fe de un centurión, vimos algo muy importante, que la fe y la obediencia van de la mano, que la fe no es ese concepto místico que muchas veces quieren vendernos, tampoco es algo que podemos manipular a conveniencia. Yo quiero que sigamos mirando ahora otros aspectos importantes de la fe, desde el punto de vista bíblico, la fe que se nos fue entregada a nosotros de parte del Señor, porque es una virtud celestial. Ningún ser humano tiene la capacidad de generar, de producir fe por sus propios medios. No se puede hacer eso. Si así fuera, la fe no fuera un don divino. Cualquiera entonces pudiese generar la fe necesaria. Así que yo quiero que vayamos a Génesis 21. Génesis 21. Dios le habla a Abraham, empieza un proceso de obediencia en Abraham. Pasó un tiempo, Dios le habla a Abraham, le dice que va a hacer grandes cosas con él. Abraham le dice: Señor, pero ¿de qué me habla a mí que tú me bendigas, que tú vas a estar conmigo? Eso es fabuloso, lo estoy parafraseando. Si no tengo hijo, aquí le voy a dejar todo lo que tú me vas a dar. Al esclavo que tengo, a él es el que lo va a heredar. Y el Señor le dice: no, yo te voy a dar un hijo, yo te voy a dar un hijo. Va a ser el hijo de la promesa, porque esto es una promesa que yo te estoy dando a Abraham. Y así como tú no puedes contar las estrellas, así como tampoco puedes contar los granos de la arena del mar, así va a ser tu descendencia, Abraham. Pero hasta este punto, yo quiero que usted sepa, Abraham no era un chamito. Abraham ya era una persona entrada ya casi en la tercera edad. Así que esto parecerá como que más cuesta arriba todavía, porque no es lo mismo que se lo diga a un hombre de 20 años que se lo diga a un hombre de 60. Tiene como que, aunque para Dios estos puntos son irrelevantes, porque a Dios no lo limita la edad de nosotros, ¿no? Pero está en nosotros el problema, no en Dios, en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tendemos mucho a dejarnos influenciar por lo que logramos percibir físicamente. Y esto no escapaba de la realidad de Abraham, porque su esposa Sara no creía mucho que iba a poder tener un hijo, porque ella ya estaba entrando también en la tercera edad. Entonces la cosa como que se complicaba más. Pero en el capítulo 21, después de mucho tiempo, alrededor de 25 años aproximadamente, desde que Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, que le iba a dar descendencia, pasó todo ese tiempo y se cumplió lo que Dios le dijo. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado. Fíjense que aquí vemos a Abraham obedeciendo a Dios, porque se mantuvo, nació su hijo y a los 8 días lo circuncidó como Dios se lo había mandado. No tuvo que esperar que Dios se lo recordara, porque
ya la voluntad de Dios ya fue manifiesta a Abraham. Entonces las personas que son de fe, las personas que viven por la fe, viven por esta fe bíblica, son personas diligentes en obedecer. En pocas palabras, no esperan que le repitan las cosas 2 y 3 veces. Así me decía mi abuela: a ti que repetiste las cosas 2 y 3 veces, porque te entran por un lado y te salen por el otro. Las personas de fe, las personas que están creciendo en las cosas del Señor, son diligentes. Dios le habló una sola vez a Abraham sobre la circuncisión, y aquí lo vemos ejecutando la orden. Sara declaró, versículo 6, me hizo rey, Dios me hizo rey. ¿Por qué? Porque es una felicidad, es ver ese deseo frustrado de que querían ser padres y no podían, y por eso ese gozo, esa alegría tan enorme. Sara dijo, Dios me hizo rey. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le ha dado a Abraham un hijo en su vejez. Aproximadamente entre los 90 y los 100 años tenía Abraham cuando fue padre. Sara entre los 80 y 90, se dice que entre ellos había una diferencia de unos 10 años. Esto es muy importante porque después de haber entendido el contexto de cómo viene esta historia, podemos ahora mirar mejor y entender mejor el capítulo 22 de Génesis, el capítulo más adelante. ¿Por qué? Porque Dios le habla, empieza a madurar, empieza a caminar en obediencia durante más de 25 años. En ese proceso conoce al Dios que se le habló, que se le manifestó, el Dios que le dio una promesa, el Dios que le cumplió la promesa. Y cualquiera diría, bueno, ya pues Abraham llegó a un nivel espiritual de madurez, de fe, más que bueno. Pero en el capítulo 22, claro, esto tiene una connotación cristocéntrica, porque esto es una imagen, es una tipología del sacrificio de Cristo, pero quiero por un momento que miremos acá el relato del capítulo 22. Dice acá el versículo 1, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. A pesar de que estás teniendo comunión con Dios, a pesar de que estás buscando su rostro, a pesar de que estás siendo diligente y te estás esforzando, a pesar de que pasa el tiempo y Dios te cumple las cosas que te dice, Dios va a probar tu fe. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que Dios va a probar tu obediencia. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, a tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. ¿Por qué Dios tiene que probar nuestra fe? Aquí está la respuesta en el versículo 2, reflejada en Abraham. Toma a tu hijo, a quien tanto amas, porque Dios necesita asegurarse de que tu obediencia hacia Él sea mayor que el amor que tú tengas por eso que Él te dio, por eso por lo cual tú deseas, por eso por lo cual estás orando, por eso por lo cual estás creyendo. Él tiene que asegurarse que nuestro corazón, una vez que hayamos obtenido la promesa, que hayamos obtenido por lo que estamos creyendo, no sea ahora más inclinado a eso y nuestra obediencia mengue. Por eso Dios tiene que probar la fe. Porque nuestro corazón es engañoso. No, sí, pastor, yo amo a Dios, amo a mi esposo, amo a mi familia, y eso está bien, eso tiene que ser así. El problema está cuando empezamos a amar más a la familia que amar a Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces Dios tiene que venir y probarnos, no porque no sepa nuestra condición. Obviamente ya lo sabe, pero nosotros mismos no lo sabemos. Estamos autoengañados, no somos 100% conscientes de nuestra condición espiritual. Y Dios tiene que permitir la prueba. Y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Yo quiero que sepas que para este punto cultural, para Abraham, esto no le era tan extraño, porque él viene de Ur de los Caldeos, una tierra pagana donde se hacían sacrificios humanos, así que no le era tan extraño que Dios le pidiera un sacrificio, solo que hasta este punto de su relación con Dios
no le había pedido que sacrificara a un ser humano. Pero esto lo estaba haciendo Dios para probarlo, para ver hasta dónde realmente Abraham estaba dispuesto a seguir obedeciendo. Por eso Dios necesita probar nuestra fe, porque Dios necesita purificar nuestra obediencia. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió a ese lugar que Dios le había indicado. Al tercer día del viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia, 3 días de viaje para llegar. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Yo quiero que usted sepa que la adoración más pura y más perfecta que Dios puede recibir es tu obediencia. Por eso que la verdadera adoración no tiene absolutamente nada que ver con música, no tiene que ver con cantantes, y yo no estoy diciendo con esto que la música entonces no sea adoración, sino que forma parte de la expresión del pueblo de Dios para adorar a Dios. Pero ya el pueblo de Dios viene adorando a Dios durante la semana porque se supone que Él está obedeciendo. Entonces cuando llega la reunión, cuando llega el culto, cuando llega la iglesia y empieza a sonar la música de los adoradores y todo aquello, y es una continuación de la adoración que tú estás haciendo. No es que tú empezaste a adorar a Dios allí, ya lo que hiciste fue unirte con tus hermanos para adorar ahora a Dios como cuerpo. Es diferente. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Yo sé que aquí hay padres y yo sé que este video en diferido lo van a ver padres. Yo quiero que usted por un momento trate de imaginarse esta posición de Abraham. 25 años esperando una promesa de tener un hijo. Por fin ve cumplida la promesa en sus manos. Vienen disfrutando de esa promesa alrededor de unos 13 años aproximadamente, se dice que tenía Isaac de edad. Y en un punto Dios le dice que lo sacrifique. Y no solamente eso, sino que él mismo toma la determinación de preparar el altar, de amarrarle la mano a su hijo y darlo en el altar. Yo quiero que usted vea que hay que tener una convicción, una fidelidad, un respeto muy profundo y grande por Dios para tomar esta acción de esta manera. Porque esto no es cualquier cosa lo que está pasando acá. Pero era más la obediencia que Abraham le tenía a Dios, era mayor que el deseo de ser padre, a pesar de que Dios se lo concedió. Claro, había un propósito también detrás de esto, evidentemente. Y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. Y yo quiero resaltar que esta frase, aquí estoy, no es simplemente como cuando a usted lo llaman por teléfono y usted responde, aló. Sí, diga, buenos días, ¿con quién habla? No es simplemente una respuesta a esa llamada telefónica del cielo. Yo quiero que usted vea que ese aquí estoy, deberíamos interpretarlo como que estoy aquí en diligencia, dispuesto, en obediencia. Aquí estoy. No quiere decir que no le esté, que el corazón del padre de Abraham no lo esté padeciendo, no lo esté sufriendo, porque lo que ya usted sabe que está pasando aquí no es cualquier cosa. No es como que si usted va al mercado a comprar un pato vivo y lo mata para hacer el pato. O como cuando en Venezuela los domingos se reunía la familia y se metían al corral a sacar una gallina para torcer el pescuezo para hacer sancocho. No es eso. Es más que eso. Así que esa palabra
demora, aquí estoy, es precisamente lo que el Señor espera de nosotros. Que en medio de la prueba, porque nos va a llegar, a todos nos va a llegar, tenemos que ser diligentes y responder con firmeza: aquí estoy, Señor. Aquí estoy dispuesto a obedecer a pesar de esto. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Esto es una tipología del sacrificio de Cristo, porque aquí vemos una imagen de cómo el Padre iba a sacrificar al Hijo. Era un anuncio ya profético, si se quiere. Y esto es exactamente porque aquí dice que Abraham no le negó su hijo a Dios. Y por eso pues el Padre no negó su hijo para que muriera por nosotros. Es una tipología. Esa era parte del propósito de esto. Pero aquí la enseñanza que podemos seguir sacándole a este texto es que dice acá: no pongas tu mano sobre el muchacho, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. La prueba va a venir no solamente para perfeccionar tu obediencia, sino para que crezcas, para que madures en el temor al Señor, en el respeto profundo por Dios. El problema es que cuando viene la prueba, los cristianos se enfocan más en la solución de ese problema, de esa prueba. ¿Cuándo voy a salir, Señor? Señor, dame la puerta, ayúdame con esto, dame para pagar aquí, dame para solucionarlo. O sea, están más enfocados en salir lo más rápido posible. Y por eso cuanta fórmula evangélica escuchan pues, de los predicadores la quieren aplicar. Si tienes esto, tienes que tener una ofrenda. Si tienes esto, tienes que orar de esta forma. Si tienes esto, tienes que orar el salmo tal a las 3 de la mañana. Si tienes que hacer... Y lo que están es buscando fórmulas para salir. Fórmulas, ¿cómo hago para salir de esto? ¿No? Y escuchen. Y no se están dando cuenta de lo que está pasando con ellos. Abraham no buscó fórmulas. Abraham simplemente tenía comunión con Dios. Se le reveló cuál era su voluntad otra vez. Y gracias a esa comunión que tenía, tuvo la suficiente fortaleza para seguir obedeciendo. Que no es fácil lo que se le estaba pidiendo. Ojo con eso. No se le estaba haciendo... lo que le pidieron no fue fácil. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. El cordero fue sacrificado. Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo, dice Juan. Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá. Y hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Versículo 16. El Señor dice, el 15, perdón. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo, la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán la ciudad de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has, ¿qué? Obedecido. Todo esto producto de la obediencia. ¿Qué moraleja, qué enseñanza podemos sacar nosotros aquí? Que la mayor virtud, la mayor enseñanza que usted le puede dejar a su familia, la mayor enseñanza, el mayor legado que usted puede dejar en esta tierra no son bienes materiales. La mayor enseñanza que usted le puede dejar a su familia, a los que usted ama, es precisamente una imagen, un ejemplo que diga en el día de mañana: mi mamá era una mujer que era muy obediente a Dios. Mi abuela fue una mujer que yo siempre la veía y le importaba más obedecer a Dios que muchas veces agradarnos a nosotros. Eso es la mayor bendición que usted le puede dar, porque eso fue lo que Abraham hizo. Isaac, y con esto yo no estoy diciendo que Abraham era perfecto, porque
porque no existe ser humano perfecto sobre la tierra. El único ser perfecto humano que estuvo en la tierra murió y resucitó y viene por segunda vez, es Jesús. El resto, todos los seres humanos son imperfectos. Por eso que no hay iglesia perfecta, porque está llena de personas que son imperfectas y que se están siendo santificados para ser perfeccionados. Eso hay que tenerlo claro. Pero una gran moraleja que vemos acá, y es la obediencia la que va a hacer que resaltes tú en el tiempo, porque fíjate tú que este personaje, como lo es Abraham, quedó plasmado en la historia de la humanidad y fue por su obediencia. Por eso que Abraham es considerado el padre de la fe. Y los cristianos, ahora, los que son justificados por la fe, los que son aceptados por Dios por la fe en el sacrificio de Cristo, se les considera hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Entonces, hay un dicho en Venezuela que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. Porque tenemos el título de hijos de Abraham, porque por la fe hemos sido aceptados por Dios. Pero hay más de uno que no son precisamente muy obedientes, que digamos. Entonces, del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, el conocer la voluntad de Dios, el tener comunión con Dios, nos fortalece para precisamente hacer su voluntad, para que caminemos en la fe que hemos recibido, porque para eso la hemos recibido, para eso Abraham fue formado, para eso Abraham fue probado, para eso Abraham recibió una promesa y para eso Abraham fue bendecido. Y usted le pregunta a cualquiera en la iglesia: ¿cuánto quiere ser bendecido por Dios? Y no va a haber ni uno que le diga que no. Ni uno. Todos van a decirle: amén, yo quiero ser bendecido. Pero queremos pasar por esto. Queremos nosotros entender que no es que podemos esquivarlo, no hay manera de esquivarlo. Vamos a ser probados porque Dios va a probar nuestra obediencia. Dios va a probar nuestra obediencia. Yo quiero ahora contrastar a Abraham con otro personaje que también es un personaje popular y importante en las Escrituras. Yo lo tengo acá planteado. Yo quiero que vayamos a Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a ver, en este punto de la historia, David ya es rey. David está en el ejercicio del poder, está ejerciendo la monarquía. David viene derrotando a uno de los enemigos de Israel, como son los amonitas. Y el capítulo 11 dice, versículo 1: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Fíjense que en el versículo 1 nos dice al principio que los reyes suelen salir a la guerra, pero David no salió a la guerra. Mandó a su general en jefe con su ejército y él se quedó. Versículo 2: una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Tremendo. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Y tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías el hitita. Así que Joab se lo envió, y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó:
¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día, y al siguiente David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir en la entrada del palacio con la guardia real. ¿Por qué la insistencia de David? Porque David quería, pues, que fuera a su casa, que estuviese con su esposa, que disfrutara del descanso, para que cuando la mujer le empezara a crecer la barriga, le metieran el muchacho a Urías. Aquí está la tramoya de David. Ese muchacho es suyo. Qué bueno, Urías, te felicito, vas a ser padre. Ya siempre por sobre la edad. Pero esto no queda aquí. Dice el versículo 14. Entonces a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelitas. No aguantó ese trote de Urías. No estaba tan capacitado como para estar al frente. Se cumplió el plan de David. ¿Por qué yo estoy leyendo esto? Porque precisamente donde quiero que caigamos es en el capítulo 12 ahora, de 2 de Samuel. Ya usted sabe que David cometió adulterio. No solamente adulteró, sino que encima planifica el asesinato de un oficial que le fue leal toda la vida, con el único fin de tapar su pecado. Y esto precisamente ocurre es cuando los hijos de Dios descuidan la oración, descuidan esa comunión que tienen que tener, y ya no son obedientes, fieles a lo que el Señor dice. Porque David sabía muy bien que la voluntad expresada de Dios es: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y por cierto, lo vimos el martes en el estudio bíblico, que estamos mirando un estudio muy interesante, y miramos los mandamientos del Señor, y miramos que ese mandamiento, junto con otros más, está refrendado en el Nuevo Testamento. Así que David sabía que él no podía hacer eso. Así que él fue todo lo contrario a Abraham, que Abraham fue diligente en obedecer a Dios, y David aquí fue negligente. Es más, no solo cometió un pecado, cometió un segundo pecado, porque hay otro mandamiento que dice: no matarás. Es decir, no asesinarás. Y eso fue lo que hizo David. Planificó el asesinato de Urías. Y tal cual se le cumplió. No, este no se quiere ir para la casa, entonces no me toca otra, no me está dejando otra opción, que tengo que matarlo. Y lo vamos a hacer de esta forma: voy a aprovechar la guerra, voy a poner a mi general, póngamelo para allá, y retroceder un poco y ya va a morir. Cuando no somos diligentes en la obediencia, crece el pecado, y el pecado estorba la fe que hemos recibido. No estamos actuando en fe. Ser personas de fe es ser personas obedientes a la voluntad manifiesta por Dios en su palabra. Yo no tengo que orar para saber que no puedo robar. Yo no necesito orar para eso. Yo no necesito orar para saber que yo no le tengo por qué pegar los cachos a mi esposo. La Biblia dice que no puedo codiciar a la mujer del prójimo. No tengo que orar por eso. Por eso estos cristianos que a veces vienen sobre todo los jóvenes o los solteros: pastor, ¿qué opina usted de esta situación? ¿Y fulano o fulana es cristiano? No es cristiano. Entonces, ¿para qué tú me consultas? Si la Biblia dice: no juntéis con yugo desigual. Ya Dios te manifestó su voluntad. Lo que pasa es que tu corazón está tan encaprichado con ese deseo que estás batallando a ver de qué forma y de qué manera lo justificas delante de Dios. Es exactamente lo que estaba pasando con David. David sabía, y cuando él vio a esa mujer bañándose, él tenía que seguir el arco, pero él se quedó pegado mirando lo que no debía. Y le recuerdo, no es que David no tenía pareja, era la costumbre de la época que
los reyes tenían harenes de mujeres a su disposición, así que no le hacía falta esa, ya tenía bastantes ahí. Pero cuando el corazón se encapricha y es más fuerte el deseo que la obediencia que le tenemos a Dios, la fe se estorba. Vamos al capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor lo vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por las que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Y este es el punto, que para nosotros poder crecer en fe, usted no puede menospreciar la palabra del Señor. Abraham nunca menospreció la palabra del Señor. Le recuerdo algo, cuando Abraham, que lo vimos ahorita, no existía ni siquiera el Antiguo Testamento todavía. No existía la ley mosaica, porque eso vino con Moisés. Y entre Abraham y Moisés hay varios siglos de diferencia. Dios se le apareció a Abraham. Y aunque usted no me lo crea, si usted quiere lo busque Génesis luego de tarea, se lo dejo. Y va a contar las veces que Dios se le apareció a Abraham y las veces que Dios le habló. Le van a sobrar dedos de la mano. Se lo voy adelantando. Pero en todas, Abraham nunca menospreció la palabra de Dios. Fue diligente y fue obediente. He aquí la diferencia entre aquel que se le llama ahora el padre de la fe, con este hombre que es relevante para la iglesia. ¿Quién no ha escuchado del rey David? Algunos cantan las mañanitas del rey David, pero eso no está en la Biblia, pero lo conocen por esa famosa canción, el cantor de Israel. Pero aquí dice que David que menospreció la palabra del Señor. Y cuando tú menosprecias la palabra del Señor, ya tú no eres diligente, no eres obediente, te vuelves negligente, te vuelves rebelde, eres indiferente. Y el pecado cobra fuerza. Y el pecado se opone a la fe. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urias elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Eso fue lo que hizo. Todo lo que hizo para quedarse con la mujer, como que si le hacía falta. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar la esposa de Urias para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Madre mía. Yo quiero que usted vea aquel contraste de lo que vimos con Abraham. El ángel, se lo vuelvo a recordar rápidamente: no lo mates, ya sé que me eres obediente, Abraham. Ya sé porque no me negaste ni siquiera a tu hijo. Ahora yo te voy a bendecir, voy a multiplicar tu descendencia y te voy a hacer grande. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham en ese mismo momento. Y ahora mira el contraste de lo que Dios le dice a David. Mientras que a uno le dio honra, al otro le está dando deshonra. Mientras que a uno lo enaltece, al otro lo humilla. Y eso es precisamente lo que ocurre entre los que son obedientes y los que son desobedientes, los que están creciendo en la fe y los que se estancan en la fe.
que hizo David luego de semejante palabra de parte del profeta Natán? David confiesa su culpa, dice acá. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Es que ese es el propósito. Cuando Dios nos habla, una de las cosas que Dios hace a través del Espíritu Santo es confrontar nuestra condición. ¿Para qué? Para que nos arrepentamos. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor, mira, otra vez se lo vuelve a decir el profeta. Sí, el Señor te perdonó, ya Él sabe que te arrepentiste, por esto no te va a quitar la vida, pero has mostrado un total desprecio por el Señor. Usted quiere asegurarse de que usted no desprecia al Señor, sea obediente. No hace falta que usted lo diga con su boca: Señor, te desprecio. No necesitas decir eso. Con que tú vivas una vida en rebeldía, en desobediencia, que no te importa la fe que has recibido, que es una virtud hermosa del cielo, tú estás despreciando al Señor. Aquí lo dice, se lo ha dicho 2 veces el profeta a David. 2 veces se lo ha dicho. Con lo que hiciste, tu hijo morirá. Y hay que recordar que si bien es cierto que el Señor nos perdona, porque Dios es grande en misericordia, sí es verdad, pero no hay garantía de que ciertas consecuencias no las vamos a padecer. Una cosa es el perdón de Dios y otra cosa son las consecuencias de nuestros actos. Dios puede quitarlas, sí, pero en este caso Dios quiso dejarlas como un recordatorio para David. Aquí dice: con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. David entró en ayuno porque él sabía que Dios es misericordioso. Bueno, quizás el Señor tenga misericordia, pero número 1, Dios le dijo que eso iba a ser una consecuencia, se lo anunció. Número 2, dice acá que el Señor enfermó al hijo de David. Así que no había garantía de que iba a levantar su mano. Los que son obedientes y están creyendo en la fe entienden que el ayuno y la oración no es para doblegar la voluntad de Dios, no es para intentar manipular a Dios, no es para chantajear a Dios. El ayuno y la oración nos van a servir es para perfeccionar nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Así es simple. Finalmente, versículo 18, al 7º día el niño murió. No sabemos qué tipo de enfermedad tenía, pero la enfermedad lo consumió rápidamente. 7 días, en 7 días el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decirse. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían: ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? O sea, David se metió en su aposento real, dio la orden: no me molesten, no quiero saber nada de nadie, no me interesa, porque estoy ahí. Así que los consejeros le tenían un poquito de respeto, ¿no? Como que, wow, no le podemos decir, no sé qué vaya a pensar ahora que donde le llegó la noticia. Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron: ya murió. De inmediato, David se levantó del suelo, se lavó, se puso loción y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio, donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, dijeron. Mientras el niño vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. O sea, no entiendo. No se supone que usted tuvo esta actitud para que entonces ahora está como que si el niño no se murió. O sea, como que los confundió. Y aquí está la respuesta de David. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije: tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva.
pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. O sea, David dijo, ya se murió. Más bien yo soy el que me puedo reunir con él, porque yo también me voy a morir algún día. Pero yo no, por mucho que yo ayune y ore, yo no lo puedo traer de vuelta. David entendió que la voluntad de Dios no se puede cambiar, no se puede manipular, no se puede chantajear por ninguno de los medios que el Señor mismo le entrega a su pueblo para que se acerque a Él. Conoció lo que es vivir por fe, aprendiendo de sus errores y de sus pecados de una forma más dura. Y muchas veces a los hijos de Dios nos pasa esto. Muchas veces leemos a Abraham y nos sentimos motivados e inspirados a caminar por fe, pero cuando nos llega el momento de la prueba, que si usted se pone a mirar acá, a David le llegó su momento de prueba. A Abraham lo probaron porque le pidieron al hijo. Y este pasó por donde, bueno, estaba en su derecho, es el palacio real, podía mirar, porque lo vamos a leer, estaba mirando la ciudad. Pero si él se percató de que esa mujer se estaba bañando en el río, en el pozo ahí, que estaba cerca del palacio, él no se tenía que quedar ahí mirando. Él debió seguir. Él debió seguir. Y ahí está la diferencia. Que en ambos momentos fue puesta a prueba su lealtad para con Dios. Porque Abraham, si bien es cierto, no tenía la ley escrita, pero tenía la ley ya manifestada por Dios a través de su palabra, porque se le apareció. Y David ya tenía la voluntad de Dios escrita, porque ya estaba escrita también. Así que fue puesto a prueba, fue probado. ¿Qué vas a hacer, David? ¿Qué vas a hacer, Abraham? Y fíjese que curiosamente en ambos hay un paralelo, hay un niño de por medio. Con Abraham estaba su hijo, que iba a ser sacrificado. Y aquí hubo un niño, porque David se notaba que lo quería, lo estaba esperando con anhelo, con deseo. Entonces, mirar estos principios de que el crecer en la fe es crecer en la obediencia, y crecer en la obediencia es conocer la voluntad de Dios, revelada ya a nosotros en su palabra, o ya sea por la dirección que nos brinda el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Porque hay cosas que evidentemente están en las Escrituras, como por ejemplo, si te compras una casa, no te la compras. Eso no está escrito en la Biblia. Y para eso usted busca la dirección del Espíritu Santo. Yo he tenido por experiencia, yo puedo llegar a una conclusión de que muchas veces el silencio de Dios, de una forma prolongada para nosotros, es una forma de Dios probar la obediencia. Porque de esa forma, Dios ve si nosotros vamos a seguir esperando su dirección o nos vamos a entrar en un estado de ansiedad evangélica y vamos a salir por nuestros propios medios a hacer cosas. Muchas veces Dios prolonga su silencio con ese propósito. Lo estoy poniendo a prueba. Y nosotros creemos que la prueba va a ser como la de Abraham, o que de repente va a ser como la de David con tentación, pero muchas veces ese silencio de Dios es para eso. No es que no te habla porque está bravo contigo, no es que esté bravo contigo. No es que no te habla porque, no sé, cometiste un pecado X y tienes el cielo de bronce. No. Sino simplemente Dios está haciendo silencio para probarte, para ver qué vas a hacer o qué no vas a hacer. Así que, si usted quiere, si usted necesita, mejor dicho, es lo que quiero yo decir, crecer en la fe, usted tiene que crecer en estos principios. Véase en el espejo de Abraham, pero también véase en el espejo de David. Y mire que ambos son personajes muy populares y muy conocidos dentro de la iglesia cristiana y dentro del pueblo judío también. Pero mire que en ambos casos, ambos aprendieron. De uno de una forma y el otro de otra. Pero hay aquí unas enseñanzas importantísimas. Y es que en ambos casos Dios amerita diligencia en la obediencia. Y que la prueba te va a llegar, me va a llegar. ¿Por qué? Porque Dios necesita que nos aseguremos nosotros de que nuestro corazón no ama más algo de que desea con fuerza antes de su lealtad y la fidelidad que le tenemos a Él. Amén. Vamos a orar. No es un mensaje largo, pero era necesario mirar esto. Y le voy a decir algo. Esta palabra de que Dios le dijo a David de que ahora él iba a permitir que otro hombre se acostara con las mujeres de David y toda la familia se iba a hacer rebelde, eso se cumplió. También se cumplió. Porque uno de sus hijos le dio un golpe de estado, Absalón. Dice que era
muy amado por su padre David, era de una apariencia hermosa, o sea, físicamente era muy atractivo. Y este hijo de David prácticamente hizo un acto público al acostarse con las mujeres del rey. Muchos lo vieron desde la azotea. Se cumplió. Esta palabra que Dios le dio, esta otra parte de la palabra que Dios le dio a David se cumplió. No solamente lo del niño que dice que se murió, lo otro parte también. Muchos de sus hijos fueron rebeldes por eso, porque no podían entender cómo el rey era suave con ese hijo rebelde. Y le dolió también como padre, porque en medio de esa querella política por el poder, su hijo muere siendo perseguido por uno de los generales más leales de su padre. Se cumplió tal cual las dos palabras que Dios le dio a David por esta situación. El hijo se muere, el que estaba con ella, y ya con sus otros hijos mayores sufrió estas situaciones duras y difíciles. Duras y difíciles. Así que fíjense el contraste, mientras que con uno tuvo un gran ejemplo de lealtad y fidelidad que marcó su generación, en otro también marcó su generación y dejó un ejemplo también para todos los que vinieron después de él. Y si usted no lo sabe, esta mujer que se le murió el hijo es la mamá de Salomón. Es la mamá de Salomón. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos sigues enseñando, tú nos sigues formando como hijos de la fe. Tú sigues puliendo nuestra obediencia, nos haces conscientes de estos principios en tu palabra, de que vamos a ser probados por nuestro bien, para que nos demos cuenta si estamos amando más, si somos más leales y fieles a ti que lo que nuestro corazón desea y anhela, Señor. Puede que sea un deseo lícito, permitido por ti, como el que tuvo Abraham de ser padre, porque tú quieres, Señor, que tengamos descendencia, que tengamos familia, que proclamemos tu nombre delante de ellos, que les enseñemos a respetarte y andar en tu palabra. O puede ser también, Señor, que tú permitas tentación que desnuda el deseo pecaminoso de nuestro corazón, Señor, que está ahí retenido, doblegado, oculto, agazapado, Señor, entre la maleza, como el león esperando el acecho. Para que también, Señor, lo pongas delante de nosotros y veamos, Dios, que podemos estar menospreciando tu palabra con tal de cumplir con este deseo caprichoso de nuestro corazón. Señor, ayúdanos, te pedimos perdón si hemos incurrido en alguna falta, en algún pecado delante de ti. No lo hacemos, Señor, con esa intención profunda, Señor, de menospreciarte. Reconocemos nuestra necesidad, Señor, reconocemos, Señor, que somos débiles y que necesitamos cada día más de la ayuda y la fortaleza que nos brinda tu Espíritu Santo, Señor. Padre, enséñanos a ser personas que puedan dejar un legado firme a la generación que viene, comenzando por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestra pareja, por nuestros padres, Señor. Que como iglesia, Señor, podamos de verdad mostrar esta luz de lo que es la obediencia a tu palabra, de lo que es honrarte, Señor, a ti. Gracias, Jesús. Amén.